Muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia en esta conferencia. Permítame presentarme. Soy Carlos Arturo Pavón, gerente general de Bionutrec. Bionutrec es una compañía relativamente nueva en el sector de salud. Somos un laboratorio colombiano que cuenta con el respaldo como socios accionistas de dos grandes empresas con mucha trayectoria en el sector, Laboratorio La Santé y Laboratorio JGB. Somos el único laboratorio en Colombia y Latinoamérica que cuenta con planta propia de probióticos. Y hoy hemos invitado a participar de esta conferencia Efectos gastrointestinales del SARS-CoV y el uso de los probióticos, la cual será liderada por el doctor Fernando Alonso Medina Monroy. El doctor Fernando Alonso es gastroenterólogo pediatra de la Universidad del Bosque en Colombia y Centro Médico La Raza de México. El doctor Medina es experto universitario en alergología de la Universidad San Jorge de Zaragoza, España, con un máster en hepatología clínica de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España. Es presidente y fundador de la Asociación Colombiana de Probióticos y Prebióticos y vocal de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Se desempeña como director del Centro Médico UJANEP en Bucaramanga, Colombia. Después, el doctor Medina, un profesional idóneo para liderar esta conferencia, con un tema muy pertinente. Estamos seguros que será enriquecedora para todos los aquí presentes. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el icono de signo de interrogación. Los dejo, pues, con el doctor Fernando Alonso Medina. Muy buenas tardes, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Quiero agradecer por la participación en este webinar. También a Bionutrec por la invitación para hablar de uno de los temas interesantes que más me apasionan, que son los probióticos. Como ya sabemos nosotros, el SARS-CoV-2, que es el virus que está provocando la enfermedad COVID-19, es bastante viral, por así decirlo. Entonces, en esta charla queremos ver algunos de los efectos gastrointestinales que se pueden presentar. Desde que empezó los chinos en el 31 de diciembre a informar de que había una nueva pandemia en todo el mundo, a la fecha tenemos confirmados 15 millones de personas infectadas al día de hoy y 619,000 muertos por este SARS-CoV-2 que ustedes pueden ver acá en el tejido pulmonar. Sin embargo, desde esa época, en el mes de febrero-marzo, la Organización Mundial de la Salud la declaró como si fuera una pandemia. Se inicia una carrera por encontrar la vacuna que sea lo más pronto posible y hay 147 proyectos de vacuna, de los cuales han estado encabezando el Instituto de Jenner de Oxford en Inglaterra, Moderna y Pfizer, que es alemana en Estados Unidos. Sin embargo, no se ha podido lograr todavía la vacuna y esto va para largo. La idea, ¿cuál es de la charla? La idea de la charla básicamente es ver qué impacto tienen los probióticos, cómo actúan los probióticos en nuestro cuerpo y si verdaderamente los probióticos pueden servir para mitigar la sintomatología y mitigar esta pandemia que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos de COVID-19, siempre pensamos en problemas respiratorios. Normalmente lo que más nos preocupa es la sintomatología de fiebre, tos, disnea, que es lo más grave que podemos encontrar. Sin embargo, los estudios que se han estado observando se encuentran de que prácticamente el 80% de los pacientes son pausisintomáticos. ¿Qué es eso? Que son síntomas mínimos, solamente está teniendo algunas muy pequeñas sintomatologías, las cuales son imperceptibles. En Colombia estamos hablando de que esta sintomatología también está prácticamente muy parecido, el 76.1% son pausisintomáticos, cosa contraria a lo que nosotros estábamos pensando, de que el COVID-19 era totalmente asintomático, y lo asintomático apenas llegamos al 13.7%. Entonces, dentro de la sintomatología pausosintomática podemos observar que los síntomas digestivos son los más frecuentes que podemos ver y es un reconocimiento temprano que podemos ver de esta patología.
Un estudio realizado por Lin y colaboradores desde este año habla que 58 de 95 pacientes presentaron sintomatología digestiva, predominando la diarrea, la falta de apetito, las náuseas y el vómito. Estos síntomas fueron los más frecuentes. Sin embargo, dentro de estos síntomas digestivos, el que más nos llama la atención es la diarrea. Siempre la diarrea se ha presentado o se ha encontrado en los pacientes con COVID-19 en una fase muy inicial, pasa desapercibida porque es infradiagnosticada, podemos pensar de que como se autolimita en algunos pacientes, no la consideramos como síntoma de COVID-19 y sin embargo se ha observado que este síntoma puede estar relacionado con mayor gravedad. Este es un metaanálisis bien interesante hecho en la China. Obviamente es un estudio, todos los estudios son de cohorte retrospectiva, donde se observan 24 diferentes estudios, donde tomaron a los pacientes que tenían COVID-19 y vieron el porcentaje de los eventos de diarrea que estaban teniendo los pacientes. Y se observó que en este estudio, de 1.099 pacientes que tenían COVID-19, el 42% presentaron diarrea. Desgraciadamente, en muchos de estos estudios no habló la consistencia de las deposiciones, qué tipo de bristol era, ni tampoco hablaba la frecuencia de las deposiciones, ni tampoco se pudo calcular la duración de la diarrea. Pero estos estudios o este metaanálisis nos dio varias luces respecto a la relación de la diarrea con el SARS-CoV-2. Primero, que se estaba relacionando la incidencia de la diarrea iba entre 2 al 50% en todos los estudios. Al sumar todos los estudios se encontró que una media global de frecuencia es de 10.4. ¿Qué significa? Que de cada 100 pacientes, el 10% está presentando diarrea en este trabajo de investigación. Hay otros estudios que también varían. También observaron en este metaanálisis algo mucho más interesante, que la diarrea es más frecuente en los pacientes que tienen la enfermedad más grave versus a los pacientes que no tienen la enfermedad no tan grave, con una P significativa estadísticamente de 0.017. También se observó que los pacientes que tenían síntomas digestivos como diarrea, náuseas y vómitos se relacionaban intensamente con síndrome de dificultad respiratoria y fueron los que más necesitaron utilizar ventilación mecánica asistida con una P significativa estadísticamente de 0.34. En promedio, los eventos de diarrea fueron de 4 días y obviamente siempre se relacionó que la diarrea en este grupo de pacientes o los pacientes que tienen COVID-19 es el primer síntoma que nosotros podemos observar y es el síntoma de mayor gravedad. Por eso estamos tratando de llamar la atención en esta charla a los eventos de diarrea que nosotros podemos pasar desapercibidos. Este es otro estudio en el cual tomaron pacientes con COVID-19 y que tenían la enfermedad de COVID-19 en una forma muy leve o pausisintomática. Eran de muy baja gravedad. El universo del estudio fueron 206 pacientes y lo dividieron en 3 grupos. Un grupo que tenía solamente síntomas digestivos, otro grupo que tenía síntomas respiratorios y otro grupo que tenía las dos, síntomas digestivos y síntomas respiratorios. Llama la atención que de los dos grupos, en los síntomas digestivos, la diarrea fue el primer síntoma que se volvió a observar en el 19.4%. Y también se observó que los pacientes que tenían síntomas digestivos posteriormente iban a tener síntomas respiratorios versus los pacientes que nunca tuvieron síntomas digestivos, con una P estadísticamente significativa de 0.001. Ahora, la duración de los pacientes fue de la diarrea de 5 días, más o menos 3 días, y tenían deposiciones hasta 4 veces al día. Y lo más importante y lo que empieza a llamar la atención es, y lo que vamos a tratar a ir avanzando, ir teniendo mayor información, es respecto a los frotis rectales. Resulta que en los pacientes que le hacían frotis rectales se observaba mucho más frecuente en los síntomas digestivos, en el 73.7, que los pacientes que tenían sintomatología respiratoria. O sea, aquellos pacientes que tenían síntomas digestivos como diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, era la positividad del 73% versus los pacientes que solamente tenían tos, algún dolor en la garganta,
que llegó al 14%. Y el aclaramiento obviamente fue mucho más prolongado a los pacientes que tenían síntomas digestivos hasta 4 días, hasta entre 14 y 44 días de evolución. Pero si nosotros queremos ver esta tendencia de la SARS-CoV-2 con la confirmación del hisopado rectal o el ARN, este estudio nos amplía mucho más información. Es un estudio de 73 pacientes en el cual el 53%, o sea, más de la mitad de los pacientes estudiados por SARS-CoV-2 dieron positivos en el hisopado rectal. Y no estamos relacionando y no estamos especificando la edad. La edad es muy amplia, varía entre 10 meses que encontramos pacientes positivos hasta los 78 años. Y ojo, en este punto, los pacientes que estuvieron con el hisopado nasofaríngeo negativo, se observó el hisopado rectal hasta 42 días. ¿Qué quiere decir? De que es una nueva forma de estarse transmitiendo el SARS-CoV-2, que sería rectal oral. Este es otro estudio para reforzar no solamente en adultos, sino también en pediatría. Este es un estudio exclusivamente pediátrico, es pequeño, solamente 10 pacientes, en los cuales todos los niños que estaban acá iban entre 4 hasta 15 años de edad. Eran 6 hombres, 6 niñas. Todos los pacientes, ningún paciente necesitó ventilación mecánica asistida, ni tampoco necesitó estar en la UCI. Y lo que llama la atención es de que cuando el paciente estaba en el día 15, el día 18, negativa la prueba, se observó que en estos mismos pacientes, hasta el día 27, 30, se observó que se negativizaba la prueba. Entonces, ¿para qué nos sirve toda esta información? Esta información nos sirve para tener varias cosas muy claras. Primero, las pruebas de hisopo rectal son útiles más que las pruebas de hisopo nasofaríngeo para ver, uno, la efectividad en el tratamiento, lo como estamos haciendo, y dos, en el momento en que se debe finalizar la cuarentena en este grupo de pacientes, porque sabemos de que cuando el hisopado rectal sale completamente negativo, el paciente ya verdaderamente no tiene el COVID-19. Ahora, si nosotros somos juiciosos y empezamos a observar que tenemos algunos síntomas digestivos y estamos pensando que podíamos estar contaminados, nos podíamos realizar la cuarentena y empezar a hacernos estudios con hisopado nasofaríngeo para verificar si verdaderamente estamos enfermos o no. O sea, es una ayuda muy importante la sospecha de cualquier sintomatología digestiva como náuseas, anorexia, vómitos y obviamente la diarrea, que prácticamente en más del 50% de los pacientes con SARS-CoV-2 son positivos. Pero ¿para qué nos sirve todo esto? Esto nos da muchas orientaciones. La Organización Mundial de la Salud habla de que muchas de las deficiencias en la fontanería o en la plomería de las casas, cuando están dañadas, estas al pasar las aguas negras, las aguas residuales, pueden ser aspiradas dentro del interior de las viviendas viejas o antiguas y la gente se puede contaminar. En España y en China están haciendo revisiones de las aguas residuales en diferentes barrios para hacer un cerco epidemiológico e identificar los sitios donde más se puede encontrar SARS-CoV-2. Pero aquí se desprende entonces que podemos ver de que no solamente la contaminación es por gotitas o en el aire, sino también la contaminación es rectal, oral, fecal oral. Y aquí encontramos las heces y vamos a explicar detalladamente cómo podría hacer esto. Entonces las heces, la gente que defeca al aire libre, heces que podemos ver, se puede estar contaminando el agua, esta agua, la gente puede consumir agua contaminada y obviamente ya tiene el SARS-CoV-2. Otra forma es de que estas heces obviamente están al aire libre. Las personas muchas veces van, defecan, no se limpian adecuadamente las manos, preparan los alimentos y obviamente se va a contaminar del SARS-CoV-2. Y por último, el vector más importante, las cucarachas y la mosca. Y en este punto, yo quiero hacer hincapié respecto a la mosca. La mosca prácticamente durante toda su vida vuela alrededor de 3 kilómetros a la redonda. Al día consume 1 gramo de heces
y vomita entre vómitos y defecaciones lo hace 10 veces por minuto. O sea que una mosca que se está parando en unas heces que están contaminadas por SARS-CoV-2, lo que vamos a hacer es de que esta, al pararse luego en los alimentos, podría presentar una nueva forma de contaminación. Entonces, estas heces deben ser cuidadosamente desechadas en las clínicas, en las UCIs, porque prácticamente es una bomba de tiempo que nosotros podemos observar con este examen de esta materia fecal al aire libre. Pero la pregunta aquí se haría es, ¿cómo el SARS-CoV-2 entra al organismo y va a producir diarrea? ¿Cómo va a afectar en nuestro organismo? ¿Cuál es la metodología, la parte fisiológica? Resulta que nosotros podemos ver, esta es el lumen intestinal, este es el intestino, este es el lumen intestinal. Y el SARS-CoV-2, como ustedes pueden ver, tiene forma de corona, por eso se llama coronavirus. Tiene unos picos, unas puntas, unos picos que esos picos se unen a las proteínas de serina. Si no hay proteína serina, el SARS-CoV-2 nunca se va a unir dentro del intestino. Y encontramos que allí también existe una enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina 2 es una enzima que se presenta o que se encuentra en todas partes, en la mayoría de partes de nuestro cuerpo, en orofaringe, en los pulmones, en las células ciliadas, en las células alveolares de los pulmones, pero también se encuentra 100 veces más la expresión de enzima angiotensina en los enterocitos. Aquí podemos ver los enterocitos, y en los enterocitos tiene unas microvellosidades, está el glicocáliz, y allí el glicocáliz es donde está la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la proteasa de serina los captura a través de los picos que tienen, se lo presenta a la enzima convertidora de angiotensina, y la enzima convertidora de angiotensina lo introduce dentro del enterocito y empieza la replicación del RNA dentro del enterocito. Pero ¿qué pasa? Los siguientes puntos que va a pasar es de que esta enzima convertidora de angiotensina es clave para la presentación de aminoácidos esenciales, especialmente el triptófano. Cuando hay una deficiencia de triptófano, la vía mTOR, que es la que produce péptidos antimicrobianos, se va a bloquear y los péptidos antimicrobianos no se van a producir. Y al no producirse se va a presentar una disbiosis intestinal. Esta disbiosis intestinal significa que hay bacterias, van a predominar las bacterias malas sobre las bacterias buenas. Al crear esas disbiosis abdominales, entonces va a haber un proceso inflamatorio, van a incrementar las interleucinas proinflamatorias, van a disminuir las interleucinas antiinflamatorias y obviamente el evento de diarrea. Entonces, esta es la explicación desde el momento en que el SARS-CoV-2 entra en nuestro organismo, que gracias a sus picos se pega a las proteínas de serina, se presenta ante la enzima convertidora de angiotensina, altera toda la microbiota intestinal y produciendo un evento de diarrea. Esta es la explicación por qué los pacientes tienen diarrea. Ahora, se ha observado por qué los pacientes que tienen hipertensos y por qué los pacientes que son diabéticos tienen mayor morbilidad y por qué los pacientes que son obesos. Porque resulta que un paciente hipertenso tiene más receptores de enzima convertidora de angiotensina y al tener mayor enzima convertidora de angiotensina va a captar más SARS-CoV-2 y obviamente la agresividad, la virulencia, la carga viral va a ser mucho más alta en este grupo de pacientes, lo mismo que los pacientes que tienen procesos inflamatorios como enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un estudio que se realiza en 72 pacientes que se les hace endoscopia de vías digestivas altas. Se toma biopsia en esófago, estómago, duodeno y recto. Se hace tinciones de hematoxilina y orcina y lo que quieren buscar es cuántas enzimas convertidoras de angiotensina 2 se encuentran en estos diferentes sitios. Como les he dicho, en el intestino hay 100 veces más la expresión de enzima convertidora de angiotensina que en el intestino. Por lo tanto, en el esófago, aunque no se ve gran cantidad, sí hay algunas tinciones. Y ustedes pueden ver en el estómago esta coloración amarilla o limón en el estómago y obviamente en el duodeno es donde mayor cantidad y en el recto hay mayor cantidad de enzima angiotensina y por lo tanto ahí hay mayor captación de SARS-CoV-2. Por eso se relaciona con sintomatología muy leve,
se relaciona con sintomatología muy inicial y se relaciona con sintomatología mucho más agresiva en este grupo de pacientes. Pero si nosotros queremos explicar cómo el SARS-CoV-2 entra al enterocito, esta es la fotografía bien interesante, es una tinción por inmunofluorescencia del RNA. Y ustedes pueden observar aquí, este es el enterocito, aquí está la imagen del enterocito. Y al SARS-CoV-2 a las 24 horas podemos ver que aquí la enzima convertidora de angiotensina ha captado un virus y empieza a replicarse. Aquí se podemos ver con las tinciones de inmunofluorescencia. Ahí empieza la replicación de este. Y a las 60 horas, fíjense ustedes la importante replicación que se observa en el enterocito, donde se ha replicado el RNA en forma bastante llamativa. Entonces la infectación es mucho más alta. Ahora vamos a cambiar un poquito la idea de que ya tenemos el virus, que ya se ha introducido en nuestro organismo, ya llegó al enterocito, pero ¿qué pasa con nuestra microbiota intestinal? En nuestro cuerpo tenemos que en el intestino, básicamente en el ilio, hay un pool, en el ciego hay un pool de colonias de unidad de 10 a la 14 unidades formadoras de colonia. Nosotros tenemos allí bacterias, virus, hongos. Lo que más nosotros conocemos actualmente son las bacterias, nuestro microbiota o nuestro microbioma, pero el virobioma no se conoce. Y esto es por ahora lo que debería ser la clave para el tratamiento. El virobioma es demasiado gigante, no conocemos absolutamente nada. Lo que conocemos ahorita es la microbiota intestinal y gracias a las funciones del PCR, a las secuenciaciones del PCR. Dentro de las bacterias intestinales que predominan son los firmicutes y los bacteriotetes. Eso es lo que más predomina en el intestino. Y en el pulmón predominan los bacteriotetes, los firmicutes y las proteobacterias. Al nosotros ver esta gran cantidad, esta masa de microbiota intestinal, o sea, microbiota buena, bacterias buenas en nuestro organismo, está en un contacto directo con algo que se llama tejido linfoideo intestinal. El tejido linfoideo intestinal es donde se encuentra el 80% de todas las células inmunológicamente activas. O sea, las defensas de nuestro cuerpo se encuentran en el intestino. El 80% de las defensas de nuestro cuerpo están en el intestino y si nosotros manipulamos nuestra microbiota intestinal, obviamente vamos a tener una microbiota sana. Si nosotros tenemos una disbiosis, nuestras defensas, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida va a estar alterada en este momento. Este es un estudio pequeño, solamente de 3 pacientes, pero lo podemos extrapolar porque prácticamente es lo que podría suceder. Y es un estudio que se hace en la Universidad de Wuhan. Y lo traje porque se hizo secuenciación por PCR de las bacterias y se observó cuáles eran las bacterias que los pacientes con COVID-19 están reducidas, se han disminuido. Y se encontró que las bifidobacterias, que son las bacterias tal vez más importantes dentro de nuestro organismo, nuestra microbiota intestinal, estaban disminuidas, los lactobacilos y las eubacterias. Y se encontró que bacterias patógenas como las corinobacterias, cianobacterias y los firmicutes estaban aumentados. Y si nosotros podemos hacer este estudio para 20, 40, 100 personas, normalmente lo vamos a encontrar casi igual. ¿Y por qué quiero llamar la atención al respecto a esto? Porque resulta que cuando el COVID-19 llega a nuestra microbiota intestinal, lo que va a hacer es un desbalance de nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico tiene, al tener este contacto, va a las interleucinas antiinflamatorias se van a disminuir, la interleucina 4, 10, la 13, el factor de transformador de crecimiento. Y aquí es donde empezamos a ver la tormenta de citoquinas, porque las interleucinas proinflamatorias van a estar aumentadas como la 1, la 2, la 6, la 7 y el factor de necrosis tumoral. Estas, al estar aumentadas, es donde el paciente encuentra lo que se llama la tormenta de interleucinas de citoquinas. A través del tiempo, nosotros hemos estado observando, y prácticamente en los últimos 20 años, de que a pesar de que el cuerpo, en diferentes, el pulmón, el intestino, el cerebro, el riñón, la piel, son
órganos completamente diferentes, anatómicamente diferentes, la forma de la formación, la actividad fisiológica es completamente diferente. Se ha observado que hay una comunicación. Resulta que hay un eje cerebro-intestinal. Hay ya trabajos de investigación muy interesantes donde observamos de que si hay alteración de la microbiota del intestino y hay un paso de algunos de los componentes de los componentes de las bacterias y pasan al cerebro, va a producir algunas enfermedades. El TEA, el trastorno de espectro autista, se ha observado que muchos de los pacientes con TEA presentan diarrea y presentan estreñimiento. Y al estar manipulando la microbiota intestinal, estos pacientes van a dejar de presentar esta sintomatología y van a estar mucho más tranquilos y más relajados. Los metabolitos que pasan, los liposacáridos que están pasando del intestino al cerebro pueden estar afectando, produciendo también procesos inflamatorios. También, así como existe el eje cerebro-intestinal, existe un eje intestino-pulmón, existe un eje intestino-riñón, existe un eje intestino-piel, existe un eje intestino-hígado, existe un eje intestino, las sales biliares. Esto es muy interesante. Por lo tanto, a pesar de que son estructuras anatómicas y funcionalmente diferentes, gracias al torrente sanguíneo, la vía linfática, podemos tener una conversación bidireccional entre los metabolitos. O sea, microbiota alterada del intestino podría estar afectando el riñón, los pulmones, el cerebro, piel, hígado, etcétera, etcétera. Basado en esta teoría, podemos estar analizando de que si hay una disbiosis intestinal, los pacientes con SARS-CoV-2 podríamos estar manipulando esta microbiota y podríamos estar teniendo una mejoría o mitigando la sintomatología. Pero, ¿cómo se hace o cómo funciona un eje cerebro-intestinal? Resulta que aquí ustedes pueden ver, este es el lumen intestinal. La microbiota está completamente sana. Y cuando el SARS-CoV-2, gracias a la enzima convertidora de angiotensina 2, es captado por estas áreas donde el glicocálice, el borde de cepillo, y es pasado al torrente sanguíneo, también muchas de las bacterias son captadas. Existen unas células dendríticas que son una especie de leucocitos. Estas células dendríticas tienen una capacidad inmunológica adaptativa e innata, y ellos tienen unas terminaciones muy finas que atraviesan las uniones estrechas de los enterocitos y están aquí en el lumen intestinal captando nuevas bacterias, captando nuevos virus, captando metabolitos bacterianos, captando diferentes antígenos. Estas células dendríticas hacen una migración a los nodos linfáticos mesentéricos y ahí las presentan a las células T, y de acuerdo a el tipo de infectación se crean diferentes subtipos de células T. Al pasar esto, estas células van a migrar gracias al sistema linfático y al sistema circulatorio a los pulmones y van a producir sintomatología. Ahora, muchas veces pasan metabolitos o pasan ácidos grasos de cadena corta que son muy importantes. Resulta que los ácidos grasos de cadena corta, como el ácido acético, butírico y propiónico, son claves para el crecimiento. El ácido butírico es el que le da energía al enterocito y al cronocito. El ácido acético y propiónico es el que ayuda para disminuir todo lo que son lipopolisacáridos. Y también nos podemos observar que a nivel pulmonar, cuando entra una gran cantidad de ácido acético, especialmente el butírico, ayuda a que haya una menor broncoconstricción. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes asmáticos que tengan problemas respiratorios, si estamos manipulando la microbiota intestinal, aumentando ácido butírico dentro del torrente sanguíneo en los pulmones, vamos a tener menos problemas de broncoconstricción. Pero esto no queda ahí en la parte teórica. Ya hay muchos trabajos de investigación y, por ejemplo, podemos observar que hay trabajos interesantes de que las pacientes con virus de influenza, de gripas de influenza, se ha observado que tienen alterada la microbiota intestinal. Se ha observado que los pacientes adultos
donde hay la microbiota intestinal es menos diversa porque con el tiempo van muriendo muchas de las microbiota intestinal y obviamente menor cantidad de bifidobacterias, es muy tentador pensar de que los pacientes que tienen menor diversidad de microbiota, menor diversidad de bifidobacterias, son los pacientes que se complican mucho más porque la microbiota intestinal está alterada. Sabemos de que la mayoría de los pacientes que se encuentran en las UCI son pacientes de tercera edad, que la microbiota intestinal está afectada, que los bifidobacterias están alterados, los firmicutes se pueden estar elevando. Entonces, si nosotros empezamos a administrar microcepas probióticas, van a influenciar en el eje intestino-pulmón, que migrarían al pulmón y obviamente vamos a tener una mejoría bastante importante. Más ejemplos de que podemos impactar nuestra microbiota intestinal y ayudar a la microbiota de los pulmones. En asma, esto se hace un trabajo muy interesante. En asma se revisó la microbiota intestinal y la microbiota de los pulmones y se observó que en pacientes que tenían un asma incontrolada se observaba que los hemófilos, la Neisseria, las pseudomonas, la rickettsia estaban completamente aumentadas y lo mismo que los firmicutes. También se observó que los pacientes tenían reducidos los bacteriotetes y las fusobacterias. Muchos de los pacientes que utilizan esteroides en asma o procesos largos, el Aspergillus fumigatus se encontraba. Y estos mismos pacientes, en la microbiota intestinal se observaba que había una disminución de la diversidad. Cuando nosotros tenemos una disminución de la diversidad de las microbiotas, tenemos un impacto menor mientras cuando tengamos un proceso infeccioso. Hay incrementos importantes de Clostridium, del Streptococcus, de los bacteriócitos frágiles y hay una disminución de los bifidobacterias. Por lo tanto, sí hay una relación muy interesante. Y vamos a ver algunos estudios respecto a esto. Este es un estudio muy bonito, muy bien hecho, fue realizado en Japón, donde lo que trataban de ver era la importancia o el impacto de los probióticos en un proceso de virus por influencia en una época epidémica y una época no epidémica. Se tomaron, es un estudio abierto, se tomaron 1.783 niños en edad escolar, entre 4 y 12 años de edad. Y a estos niños le dieron Lactobacillus brevis de la cepa KB290. De aquí en adelante voy a empezar a hacer énfasis en las cepas porque hay muchos tipos de lactobacillus, pero el nombre con el apellido completo debe estar con la cepa KB290. Este grupo de pacientes lo dividieron el periodo de estudio fue 8 semanas, que lo partieron en 4 semanas en la primera fase y 4 semanas en la segunda fase, que fue la fase donde mayor era la zona, el tiempo de mayor influencia epidémicamente. Entonces, en la primera fase, que fueron 4 semanas, que fue del 21 de octubre al 13 de diciembre, al grupo A le dieron Lactobacillus brevis KB290, 6.000 millones de unidades de formadoras de colonia a este grupo, mientras que en el grupo B no le dieron absolutamente nada. Y ustedes pueden ver que el número de hospitalizaciones, el número de sintomatología bajó completamente. Uno que otro paciente tuvo algo de gripa muy leve. En el segundo periodo, del 14 de enero a marzo 7, donde ya epidémicamente ya se observaba los pacientes con virus de influenza y tenían gripa, al grupo A no le dieron absolutamente nada y al grupo B sí le dieron entonces Lactobacillus brevis de 1.000 millones de unidades formadoras de colonia. Y aquí es donde empezamos a ver la diferencia, que el impacto que hubo sobre la microbiota intestinal, sobre la parte respiratoria, llamó la atención. En el grupo A, en el grupo que no se le dio absolutamente nada, la incidencia de virus por influenza fue del casi el 24% y en el grupo B fue del 15%, estadísticamente significativa con un P001. Y también sumado a esto, que muchos de estos pacientes nunca se le había dado ninguna vacuna de virus de influenza, o sea que la manipulación de la microbiota intestinal sirvió para que no presentara sintomatología respiratoria. Este es otro estudio, también pero en infantes en pretérmino, porque una de las dudas es cuándo utilizar los probióticos, a partir de qué edad.
y los prebióticos se pueden utilizar desde el momento en que nace. Este es un estudio de 94 infantes pretérminos entre 32 y 36 semanas de edad gestacional y lo dividieron en 3 grupos. Uno le dieron galacto-oligosacáridos, que es un prebiótico, otro grupo que le dieron lactobacillus rhamnosus GG, la cepa ATC 53-103 y otro grupo fue placebo. Se inició el tratamiento desde el día 3 hasta el día 60 y hubo un seguimiento durante un año. En este año estuvieron viendo cuánta incidencia de episodios de gripa tenían, cuántos de la severidad tenían, cuánto era la duración de infecciones del tracto respiratorio. Y al final del año lograron observar que la incidencia en las infecciones del tracto respiratorio, la severidad y la duración en los pacientes que recibieron prebióticos y los pacientes que recibieron probióticos fue mucho menor significativamente que el grupo placebo, o sea, funcionó en este grupo de pacientes. Y se aisló el rinovirus como el patógeno más frecuente de las infecciones del tracto respiratorio, casi en el 80%, y se observó que lo mismo en el grupo prebiótico y probiótico fue significativamente más bajo el rinovirus con una P significativa de 0.051. Entonces, como nosotros podemos ver, los probióticos sí funcionan en problemas de tracto respiratorio, o sea, el eje intestino, pulmón, en efecto, no solamente queda en la parte teórica, sino también queda en la parte práctica. Pero aquí les voy a mostrar cuáles son los probióticos que se están utilizando prácticamente para la parte respiratoria. El Lactobacillus casei de la cepa DN 114-001 reduce la incidencia y la duración de problemas respiratorios. La combinación de Gaceres, Bifidobacterium long con Infiltratorio bífido se observa que también disminuye la severidad y la duración de los pacientes que han tenido problemas respiratorios, gripa. Los Lactobacillus rhamnosus GG, el Saccharomyces boulardii también son muy útiles porque ayuda para que haya la integridad de la barrera no se altere. También hay una combinación, se ha observado que la combinación de Bifidobacterias breve con Lactobacillus casei shirota, que se hace en Japón, estos son productos japoneses, se observó que disminuye el tiempo de incidencia cuando están en la ventilación mecánica asistida en pacientes con neumonía. Y este simbiótico, porque no es unión de probióticos y prebióticos, este simbiótico ya fue utilizado en pacientes con SARS-CoV-19, COVID-19, perdón, y se observó estos que tenían Lactobacillus paracasei, casei, plantaro, inulina, todo esto sirvió para reducir la tasa de síndrome de dificultad respiratoria, infecciones, sepsis, la estancia en la unidad de cuidados intensivos, el tiempo de ventilación mecánica asistida y la mortalidad en este grupo de pacientes. Sin embargo, el trabajo hace énfasis de que no se debe utilizar como tratamiento los probióticos para el COVID-19. Esto es muy importante que nosotros en este punto hagamos la aclaración. No existen pruebas que los probióticos y los prebióticos curen el COVID-19. No estamos diciendo eso, sino que reducen la incidencia de infecciones y previenen las diarreas infecciosas. Ustedes saben muy bien de que muchos de los pacientes con COVID-19 se está utilizando antibióticos, acitromicina. Algunos están utilizando antibióticos que podrían causar diarrea secundaria a antibióticos. Y para esto tenemos bastante literatura donde habla de que Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus rhamnosus GG, el Bifidobacterius animalis son beneficiosos para evitar los eventos de diarrea, acortar el tiempo de diarrea, aumentar la consistencia de las deposiciones. Ahora, estos nunca van a reducir la cantidad de virus en la nasofaringe, absolutamente negado. Y por lo tanto se ha observado de que muchos de los probióticos se han utilizado para diferentes tipos de coronavirus, pero no para el SARS-CoV-2 que estamos enfrentando en este tipo de pandemia. Cuando hablamos de la modulación de la tormenta de citoquinas que estuvimos nosotros comentando en ese desbalance, se ha observado, ustedes saben que las citoquinas tienen 5 grandes grupos, las interleucinas, que pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias, el factor de necrosis tumoral, las interferones, los estimuladores de color y finalmente las tiosininas.
Este estudio es muy interesante porque en este estudio se encontró que el Lactobacillus plantarum de la cepa DR7 tenía una gran habilidad para modular cualquier tipo de alteración de la microbiota. Fue el más potente para mejorar la tormenta de citoquinas. Incrementó los interferones tipo 1 tanto en número como en actividad, aunque incrementó las citoquinas antiinflamatorias como la interleucina 4 y 10, ayudó a las uniones estrechas que no se perdieran, disminuyó el estrés oxidativo, disminuyó las citoquinas proinflamatorias y la peroxidasa plasmática. Pero no solamente nosotros debemos quedarnos en probióticos, prebióticos, sino también debemos pensar en algunos factores que ayudan a mitigar la pandemia y que ayudan a mitigar la sintomatología. Y a este punto yo quiero llegar a 3 claves que nosotros no debemos olvidar. Uno es la alimentación. Resulta que el utilizar, el consumir bastante fibra, tanto soluble como fibra insoluble, es clave porque las fibras son prebióticos y estos prebióticos van a aumentar los ácidos grasos de cadena corta y estos ácidos grasos de cadena corta van a incrementar el ácido butírico, que es clave en los pacientes que tienen problemas respiratorios. Los asmáticos o los pacientes que tienen problemas respiratorios deben estar incrementando su alimento, la fibra. Deben limitar la ingesta de sal, deben limitar la ingesta de azúcar, los aceites procesados, porque los aceites procesados producen cambios en la celularidad T, que es el sistema inmunológico adaptativo, y obviamente va a estimular las interleucinas proinflamatorias y van a disminuir los ácidos grasos de cadena corta, como ya hemos estado hablando, ácido acético, butírico y propiónico. El ejercicio es clave para mitigar los efectos del COVID-19, pero no es correr una maratón, ni correr 50 kilómetros en bicicleta, ni nadar, ni hacer un triatlón. Son ejercicios de 30 minutos, 40 minutos diarios, permanentes, constantes. ¿Por qué? Porque estimula o fortalece el sistema inmunológico. Obviamente va a estimular la producción de células T, interleucina 7, aumenta la masa del timo y la funcionalidad del timo. Aunado a que este ejercicio debe estar al aire libre, porque va a aumentar la vitamina D y va a aumentar, obviamente, las células, la funcionalidad de las células T o linfocitos T. Y por último, el alcohol, el consumir alcohol, la copita de vino, los 200 gramos de vino en mujeres, 300 gramos de vino en hombres. Resulta que al consumir alcohol tiene una acción muy importante sobre las células ciliares y va a disminuir la capacidad ciliar de movimiento, de extracción de muchas de las secreciones que pueden estar entrando, aunado a que allí tenemos las enzimas convertidoras de angiotensina y puede estar incrementado la captación de coronavirus. También deteriora la funcionalidad inmune, lo que viene siendo la inmunidad nativa o innata, va a disminuir los macrófagos y los neutrófilos alveolares y lo que es la función de barreras también se va a alterar. Por lo tanto, esto es muy importante, aunado a los probióticos, muy importante la manipulación con el fin de mitigar todos los efectos del COVID-19. Para tener en cuenta o para llevarnos para la casa y para finalizar nuestra charla de esta noche. A la pregunta, ¿pueden los probióticos curar el COVID-19? La respuesta es no. No pueden curarlo. No hay tratamiento disponible, a pesar de que tenemos una competencia de 147 vacunas en estudio, 5 que han picado en punta, 2 chinas, una alemana, una inglesa y una americana. Todavía no tenemos tratamiento. Por lo tanto, no lo podemos incluir los probióticos como en el arsenal de tratamiento. A la pregunta, ¿se pueden utilizar los probióticos para apoyar la inmunidad general y prevenir la infección? Sí, podemos utilizar Saccharomyces boulardii, porque el Saccharomyces boulardii tiene demasiada literatura, demasiada información en la cual nos dice que es ideal para el tratamiento de eventos diarreicos, porque ayuda básicamente a evitar de que haya a mejorar la disbiosis, incrementar la inmunoglobulina trófica dentro del organismo y el sistema inmunológico se incrementa, aunado a que ayuda a que las uniones libres no se separen, no haya penetración de antígenos dentro de los enterocitos.
Y también tenemos, ya cepa por cepa, los Lactobacillus plantarum con sus cepas, los K6 con sus cepas, los Paracasseis, el K6, el Rhamnosus GG, los Bifidobacterias longus con sus cepas y el Breve con sus cepas. A la pregunta, ¿dónde está la mayor expresión de enzima convertidora de angiotensina y proteasa de serina? La proteasa de serina, recuerden ustedes que es el que capta al coronavirus de los picos que tienen los coronavirus y lo presenta a la enzima convertidora de angiotensina. Lo tenemos en el epitelio gastrointestinal. Hay 100 veces más presencia de enzima convertidora de angiotensina en el intestino que en los pulmones. Por lo tanto, ahí es donde primero vamos a tener síntomas y son los últimos en presentarse, y obviamente va a ser los que presenten estos síntomas pueden ser mucho más agresivos y va a tener la mortalidad mucho más alta. ¿Por qué? Por la comunicación del eje intestino-pulmón. Para tener en cuenta, entonces, este eje existe, no es mentira, no es algo teórico. Todo lo que pasa en el intestino, todos los metabolitos, los liposacáridos, todos los viromas y todas las microbiotas, todas las alteraciones pueden pasar a través del torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo del tejido linfático, de los conductos linfáticos a los pulmones y a toda la sintomatología. El SARS-CoV-2 siempre está asociado a una disbiosis intestinal. Siempre la vamos a tener, por lo tanto sería interesante tener dentro de nuestro arsenal. Debemos utilizar probióticos en los pacientes para mejorar este tipo de patología. Yo pienso que en este tiempo, en este momento, hemos dado por concluida nuestra charla. La idea era tener un concepto más cercano a cómo nosotros podemos influenciar nuestra microbiota intestinal y cómo va a afectar los pulmones. Yo quiero agradecer nuevamente a ustedes por la asistencia. Yo quiero agradecer también a cada uno de ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Y ya algunos de los asistentes nos han enviado algunas preguntas, se las voy a comenzar a leer. ¿Efectos del SARS-CoV-2 en el hígado del recién nacido y lactante? Obviamente sí hay efectos importantes porque si lo vemos desde el punto de la microbiota intestinal, que es lo que estamos nosotros haciendo. Dentro de lo que viene en la microbiota intestinal hay un eje intestino-hígado. El ácido butírico se va a los pulmones, mientras el ácido acético y el ácido propiónico toma el sistema porta y va a llegar al hígado. Entonces, así como pasa el impacto se hace sobre la microbiota intestinal, el SARS-CoV-2 y muchos de los metabolitos que pueden presentar y pueden inundar tanto los pulmones, también va a tener un impacto sobre el hígado. Ahora, dentro de la sintomatología del hígado, en los pacientes que hemos visto, el dato más importante es la transaminitis, elevación del TGO y TGP. ¿Y esto qué quiere decir? De que hay un problema necroinflamatorio. Cuando nosotros tenemos las enzimas elevadas, TGO y TGP, podemos estar pensando que hay un proceso de enzimas elevadas, y al tener estas enzimas elevadas hay un proceso inflamatorio en el hígado. No sabemos hasta qué punto, tendremos que tener mucha más investigación, tenemos que ver qué más puede estar afectando, pero sí, hay procesos inflamatorios por la transaminitis que observamos en muchos de los pacientes. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles de las cepas de probióticos mencionadas en los estudios están disponibles en Latinoamérica? Dentro de las cepas mencionadas que nosotros hemos estado hablando, sí hay varios que nosotros podemos ver. Encontramos el Saccharomyces boulardii. El Saccharomyces boulardii es uno de los que más se puede ver, los que podemos estar utilizando. También estamos en el Lactobacillus GG rhamnosus, que podemos ver, y muchas de estas cepas se pueden ver en probióticos de presentación comercial en combinaciones. Ahora, lo importante no solamente es la cepa, sino también es importante agregarle el prebiótico.
ya que el prebiótico aumenta ácidos grasos de cadena corta y eso es lo que nos ayuda mucho más. Si el paciente no está utilizando un prebiótico, deberíamos empezar a utilizar mucha fibra, que es lo que nos va a ayudar efectivamente a potenciar el prebiótico. Ahora, resulta que si nosotros estamos dando probióticos y no le estamos dando un prebiótico, va a entrar al intestino y a competir por alimentos, y esto va a ser una carga para el tracto digestivo, para el ileum. Las unidades formadoras de colonia van a competir por alimentos si le estamos dando un probiótico solo. Si le estamos dando un simbiótico, podríamos ayudarle mandándole suficientes nutrimentos para que ellos puedan tener mayor cantidad de sustrato alimenticio y el metabolismo sea mucho mejor. Muchas gracias, doctor. Aquí hay varios comentarios felicitándolo por su excelente presentación, del doctor Iván Pérez, del doctor Naún García, dice que lo saluda desde su alma mater en México. Igualmente la doctora Dimas Rosa lo felicita por su presentación, y aquí hay otra pregunta que dice: en la inflamación del hígado donde solo existe ECA2 en vías biliares, ¿cómo explicar la elevación de AST-ALT? No le escuché muy bien. En la inflamación de hígado donde solo existe ECA2 en vías biliares, ¿cómo explicar la elevación de AST-ALT? Resulta que para que haya para que haya transaminitis en este grupo de pacientes, es porque hay disminución hay una disminución de ácido acético y ácido propiónico. Cuando nosotros tenemos un incremento de ácido acético y ácido propiónico dentro del organismo, que son ácidos grasos de cadena corta, la TGO y la TGP están reguladas, pero en el SARS-CoV-2 tenemos una disminución de ácidos grasos de cadena corta por toda la secuencia que hemos tenido. Al tener esa disminución, entonces no vamos a tener ni ácido acético ni ácido propiónico. Al no tener estos dos ácidos, pues esos ácidos de cadena corta, obviamente va a incrementar los TGO y TGP, y eso nos está dando una información de un proceso inflamatorio dentro del hígado. Esto es lo que apenas estamos empezando a descubrir. Yo pienso que hay todavía mucho más información, todavía tenemos que haber más revisiones respecto al impacto sobre el hígado en este grupo de pacientes. Pero sabemos que lo primero que se presenta en un hígado es inflamación, posteriormente puede estar presentando fibrosis, ya sabemos, desencadenamos lo demás que puede estar siguiendo cirrosis, que es los siguientes pasos. Muchas gracias, doctor. Aquí seguimos recibiendo muchas felicitaciones, se las vamos a hacer llegar a usted para que reciba todos estos comentarios tan positivos. Y ya no tenemos más preguntas. En términos generales, los comentarios son que su presentación fue súper clara y que los temas quedaron altamente cubiertos. Bueno, muchas gracias por haber participado y por haber dedicado esta hora esta hora a los probióticos. Yo pienso que es una herramienta muy útil. Yo pienso que podemos estar trabajando mucho más. Nosotros tenemos una sociedad que se llama Asociación Colombiana de Probióticos y Prebióticos. Tenemos nuestros propios eventos, espero que participen también. Para el día 22 de agosto tenemos nuestro propio evento de probióticos y están desde ahora cordialmente invitados. Y pues agradecer a Bionutrec por la invitación y agradecerles a cada uno de ustedes que están al otro lado de la pantalla por haber dedicado este tiempo sagrado desde su familia, el tiempo sagrado de su descanso, para actualizar un poquito respecto a probióticos. Y espero que haya sido una información ideal y podamos, que sea una gota entre un mar de información que podemos tener, pero vamos a tratar de hacer un poco más. Muchas gracias por la invitación y feliz noche. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por participar de este webinar. Estaremos invitándolos a próximos eventos relacionados con este interesante tema de los probióticos. Feliz noche para todos.